Bueno, pues muchas gracias. Voy a dar paso a la mesa de debate. Cada día hay una mesa de debate y las mesas de debate van a tener formatos distintos dependiendo de las personas que las compongan, más bien de cómo ellos quieran que la mesa discurra. Entonces, bueno, van a estar comentando un tiempo sobre el tema que os lo presento y a partir de ahí, pues por supuesto, podéis hacer preguntas, cualquier cosa que no quede clara o también que queráis que se amplíe, también hacer algún comentario, sin ningún problema. Esta primera mesa de debate es sobre Tartessos, la obra cumbre de Miguel Romero Esteo, que como sabéis fue el Premio Europa, o por la que él recibió el Premio Europa en 1985. Y las dos personas que tenemos en la mesa son, por un lado, Juan Gavilán, que ha desarrollado su actividad en el campo del pensamiento filosófico, lingüístico y antropológico, catedrático de filosofía, colaborador de investigación en el área de lingüística de la Universidad de Málaga y profesor de antropología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Málaga. Y, a su lado, Pedro Serrano, estudiante de último año a punto de graduarse de Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca. Y precisamente lo que nos interesa de esta mesa, de este diálogo, es cómo dos personas que han leído Tartessos de Romero Esteo, que están apasionados por esta obra, que han tenido una experiencia ya de por sí con relación a la obra, pues compartan su visión de la misma, lo que le ha aportado a nivel personal también, ¿no? Cómo lo sienten, y también siendo dos personas de muy distintas generaciones, uno que está empezando su carrera y otro que está ya pues, bien consolidado en su carrera. Ni mucho menos, en el mejor momento de la carrera, que es cuando empieza a tener ese tiempo para dedicarse a lo que realmente investigar, lo que cada uno quiere. Entonces, nada, los dejo con ellos y, insisto, aquí apuntando cualquier pregunta o comentario que queráis hacer y luego pues lo abrimos, de aquí un rato, lo abrimos a los demás. Bueno, buenos días a todos, ya tarde. Yo soy Pedro Serrano y nada, vamos a charlar un poco sobre Tartessos. A mí personalmente, sobre la que estoy planteando mi trabajo fin de grado. Entonces, bueno, es una cosa a la que dedico gran parte de mi tiempo día a día y con la que me estoy adentrando en la investigación y es una línea de investigación que me gustaría seguir. Y bueno, lo hemos hablado antes y a mí me gustaría empezar con una pregunta para Juan, porque yo en la facultad, en la Universidad de Salamanca, he tenido un muy buen profesor de literatura del siglo de oro, que cuando dábamos el Quijote dijo una frase que a mí se me ha quedado para siempre y que ciertamente a mí se me está aplicando con Tartessos, y es que cada vez que coges el Quijote y te enfrentas a él en un momento de tu vida, lo interpretas de manera diferente y sacas cosas nuevas. Y yo es verdad que solo llevo un año y medio sumergido en Tartessos y realmente en la figura de Romero Esteo, pero lo he leído 3 veces y son 3 veces en las que he sacado 3 cosas diferentes y en las que estoy seguro que la siguiente vez que lo coja en un mes y medio, cuando termine. Entonces a mí me gustaría preguntarle a Juan, de todas las veces eso, qué es lo que ha ido sacando, qué es lo que se puede sacar y cómo se puede ir interpretando la obra. Bueno, antes de empezar, Pedro, yo quiero decir un par de cosas, o 3. La primera es que el hecho de que trajeran a Pedro a mí me dio mucha alegría, porque Miguel era un hombre que tenía una auténtica brújula para los talentos. Y alguien que se decide a trabajar sobre Romero Esteo con el Tartessos, evidentemente tiene que tener talento. Si no, no entraría. Es una obra muy difícil. La segunda, entre los méritos que me ha puesto el presentador, yo tuve la suerte desde el año 73 de ser muy amigo de Miguel. De hecho, se me escapará, en vez de Romero Esteo, se me escapará muchas veces Miguel. Es mi amigo, ha sido, y lo he hecho mucho de menos.
Entre mis méritos están haber sido amigo y haberlo conocido. Yo he conocido la evolución, es de lo que quiero hablar, lo hemos hablado también, sobre cómo nació el Tarteso cuando él vuelve a Málaga. Entre el 75 y el 80, ¿qué pasó? Para que salga una de las grandes obras de la historia de la literatura universal. ¿Qué pasó? Era una de mis intenciones al plantear. La segunda es que yo, como habéis visto en el tal, yo no soy profesor de filosofía, perdón, de literatura, ni de ni de literaturas comparadas, ni de filología, aunque tengo título en filología, yo no he ejercido nunca de filólogo. Si yo me he acercado a esta ponencia, desde el punto de vista y al ensayo que tengo ya escrito sobre el Tarteso, me he acercado como pensador, filósofo y antropólogo, porque era lo que le interesaba a Miguel. Bien, bueno, pues diciendo esto, y vuelvo a repetir que han tenido una gran idea los organizadores del Congreso con traer a alguien joven, porque estaba en la mente de Miguel, es decir, yo creo que esto lo habría hecho, nos señalaba a los jóvenes cuando teníamos 20 años. Bueno, pues evidentemente el Quijote, tal, bueno, y cualquier obra que se lea, es decir, cuando hemos vuelto a releer una obra que ya la teníamos subrayada, vemos que el subrayado lo mismo no tenía mucho sentido, o podemos subrayar más, ¿no? El lector in fábula que decía Eco, ¿no? Humberto Eco hablaba del lector in fábula. A mí, si no te... Bueno, de la primera vez que yo leí el Tarteso, queda constancia, en el año 84 o algo así, de un artículo que escribí en un periódico de Córdoba. Y hablaba de las profundas tinieblas de Tarteso. Así se titulaba el artículo. Y todavía... Artículo que conseguí recuperar. ¿Ah, lo has leído? Y lo he leído. ¿Sí? Ah, qué bien, qué bien. Bueno, pues... Pero es que el libro, el ensayo que estoy haciendo ahora, creo que también se va a titular, espero que no me lo quitéis, no me quitéis el título, bueno, de las profundas tinieblas de Tarteso. Y ahora podemos hablar también del tema porque es verdaderamente increíble. En la última lectura que yo hice, que la hice para el Congreso, curiosamente lo que hice fue recuperar el pensamiento de Miguel. Porque Miguel, que tiene fama de loco, las grotescomaquias son bárbaras, ¿no? Y son tremendas, pero Miguel era un gran pensador y era un lector de libros de filosofía. Pero de filosofía dura también, ¿no? Es decir, no leía a Kant, no leía a Hegel, ni falta que le hacía, pero a mí fue él el que me descubrió a Edgar Morin. Y yo me convertí en un lector de Edgar Morin entusiasta, porque me vino de las manos de Miguel. Y él era un lector de Mircea Eliade, y eso influye mucho en el Tarteso. Y la última que yo tuve fue precisamente hablando de los elementos sagrados originarios del origen de las religiones, sobre el Tarteso. Fijaros bien que el Tarteso lleva un subtítulo, Memorial de Tinieblas. Término memorial es un término religioso. Y evidentemente las tinieblas están en todas las religiones. El Rig-veda dice, todo es tiniebla, en el origen, todo es tiniebla. Sin embargo, evidentemente, Pedro, hay algo que a mí me intriga, que te lo pregunté en su día cuando hablamos por teléfono. ¿Cómo llega un joven que estudia en la Universidad de Salamanca, cómo llega a Miguel Romero Esteo? Y él me dijo, bueno, ¿te dejo la primera parte o la segunda? No sé, la segunda. No, claro, no, pero es... Empieza tú. No, tú, ¿cómo llegaste a Miguel Romero Esteo? Es un delito. Es casualidad pura y dura. Sí, Una ¿no? bonita casualidad porque, vamos, la historia es encontrar un libro, una edición de cátedra de Pizzicato, Sí.
un libro antiguo y Sí. sumergirme un verano, decidir, voy a leerme Pizzicato Irrisorio. Leerlo una vez, no enterarme de nada y decir, pues lo voy a leer otra vez. Claro, claro. Y fueron, nada, Claro. un verano que me tiré leyendo Pizzicato y dije, Sí. entré al cuarto año de carrera sin de verdad tener un tema de TFG que me convenciese, porque, bueno, lo hablaba con mi madre, ¿no? Porque mi madre también es filóloga, y ella me dijo, pues lo voy a hacer sobre el discurso de Lorca en Argentina, y dije, pero es que TFG de Lorca al año puede haber un montón. Sí. TFG de Romero Esteo al año, y entonces decidí seguir sumergiéndome y encontré Tartessos y leí por primera vez Tartessos y no me enteré de nada. Sí, es normal. Es una obra muy difícil. Muy difícil. Y además porque intenté también darle una visión, hacer una lectura crítica desde el primer momento, intentar sacar todo desde el primer momento aislándolo. Y yo creo que fue el error que cometí la primera vez que leí Tartessos, que intenté aislar lo que a mí me interesaba, que era el discurso didascálico. Desde el primer momento intenté aislarlo. Y fue la primera vez en la que, por esa primera vez en la que yo no saqué en claro nada, porque lo hablaba y yo decía, conforme lo leía, decía, aquí está hablando del andalucismo, es una obra andalucista que... Y no, lo que tú has dicho de subrayar y de quitar lo subrayado. Y terminé esa primera lectura yo convencido de que Tartessos era una obra andalucista y que iba por ahí. Y luego lo leí una segunda vez, más calmadamente, más por puro disfrute que por otra cosa, y dije, esto no tiene nada que ver ni con el andalucismo ni con la primera lectura que has hecho. Sí. Entonces, bueno, ha sido una suerte de casualidad que me ha llevado a... Porque siempre me han gustado las figuras en la cuneta, siempre me han gustado lo que no está dentro de la línea, y en Romero Esteo también he encontrado una figura muy... con la que me identifico también a nivel creativo. Sí. No creo que fuese jamás capaz de hacer algo como Tartessos, ni siquiera plantearlo. Ni debe, claro. Ni es la intención que tengo, pero sí de proponer una literatura sin vergüenza, en el sentido de que no tiene por qué ajustarse a... Sí, él siempre decía pensar a lo grande. Sí. Pensar a lo grande, decía él. Y además llevaba razón. Y además proponía, es decir, hacía propuestas. Por eso yo, al ensayo que he escrito, yo he hablado del método de la amistad. ¿Qué es el método de la amistad? Pues yo no necesito, para escribir de Miguel, yo no necesito notas a pie de página. Me incordian, no me gustan. No las quiero, es decir, no quiero notas a pie de página. Pero amistad quiere decir que él no era maestro. Él no era un maestro en el sentido clásico de la palabra o tradicional. Miguel enseñaba a través de la amistad, sugería, a veces requería, y te lo hacía con rabia, y no sé cuánto. Yo primero voy a decir una cosa que va a sonar muy mal, y pido perdón. Miguel siempre ha dicho que en Tartessos estaba el origen de Andalucía, el origen de Europa. Perdonadme, yo no me lo creo. Y conociendo a Miguel como lo conocía, yo no me lo creo. ¿Qué es Andalucía? En tiempo de Tartessos, ¿cuándo nace Andalucía como tal? Como centro administrativo, como tal. ¿Y Europa? ¿Desde cuándo? ¿Y qué futuro tiene Europa? Es decir, bueno, pero es otra cosa, es otra cosa. Yo eso lo interpreto de una manera y os puede sorprender, pero yo lo conocía, entre mis méritos está haber sido amigo de él durante 40 y tantos, 50 años. Él tenía una inteligencia tan bestial, tenía una inteligencia tan amplia, que era capaz de estar escribiendo, creando una obra tan grande como Tartessos, y sin embargo tenía en mente la capacidad de la publicitación. Era tremendo. Preguntaros, ¿por qué le dan a Miguel Romero Esteo el premio Consejo de Europa? Además de que se lo merece, evidentemente, y más. No se merece esto y más. ¿Por qué le dan el premio del teatro
de Andalucía. Parece que lo estaba sembrando. Ya sé que me vais a... Bueno, yo simplemente lo digo porque lo conocí. Era un hombre que tenía una gran inteligencia, tenía siempre la capacidad de abrir un hueco para pensar cómo publicito yo una obra como esta. Es que imaginaros lo que significa escribir tarteso en aquella época. Si queréis, yo ahora en un momento quiero decir lo que había recogido sobre esos 5 o 6 años. Pero, ¿cómo es posible? Es decir, él mismo yo creo que se asustaba a escribir una obra clásica. A mí me recuerda mucho cuando tú decías que no entendiste la primera lectura, yo me acordaba, yo con 20 años tampoco entendí el Ulises de Joyce. Y después lo he leído como 5, 6 veces, 7 veces y he escrito un libro o 2 sobre él, ¿no? Claro, el problema de Miguel es, ¿cómo es posible que yo presente al público una obra que rompe totalmente con lo que he hecho hasta ahora? No tiene nada que ver con la grotescomaquia. Él cuando viene a Málaga viene harto de grotescomaquia. Literalmente dice, estoy cansado de tantas ocurrencias grotescómacas. Y habla del teatro como lo odioso, el odioso teatro. No quiere saber absolutamente nada. ¿Por qué llega a Tarteso? Y cuando lo termina, ¿qué le puede parecer? Evidentemente él tenía que buscar opciones de publicitación. Y los que lo conocen saben que Miguel lo hacía así. Mirad, a nosotros, que éramos jóvenes, 20 y poco, nos recomendaba que nos uniéramos en grupo, los filósofos de Málaga, que tampoco éramos muchos, pues nos recomendaban que nos uniéramos en grupo porque decía que en grupo se podía salir mucho mejor que individualmente. Vosotros salíais en grupo y después que aguante el que pueda, decía. Es curioso, siempre tenía la idea de la publicitación, del lanzamiento y la idea del pegar el pelotazo, hacer una obra que fuera importante y salvar la situación de su familia. Fue importante, basta con leer El bricolaje. Le obsesionaba. Y si ganara algún día algún premio, decía que iba a un montón editorial y no iba a publicar a todos los jóvenes de Málaga. Bueno, no ganó nunca el premio que le diera tanto dinero, pero, bueno, algunos ganó, pero se lo gastó pronto. Y, bien, fíjate entonces dónde estamos. Es decir, realmente... Yo creo que él nunca te recomienda. Bueno, escribir como él es imposible, ¿no? Hay quien quiere que trabajar sobre el lenguaje de Miguel, es que es una obra fantástica. Yo me metería, yo no porque tengo muchos compromisos y tengo otras cosas. Pero a ti te debe servir como acicate, ¿no? ¿Seguimos? Sí, a mí Seguimos. Eso... A raíz de lo que comentabas, ¿no? Del cambio, ¿no? de que Romero Esteo venía harto de la grotescomaquia, tú como su amigo pues lo vives en el presente, pero claro, a mí yo lo veo desde un punto de vista, cuando yo ya me había hecho a la grotescomaquia, cuando yo ya había entendido más o menos lo que quería plantear o la manera en que lo estaba planteando, dije, bueno, pues me voy a enfrentar a Tarteso. Y me encuentro con que vuelvo a no saber nada de Romero Esteo. Y es algo que tú como su amigo puedes profundizar más y tener una visión más clara. Yo, y es algo que me gusta y de lo que me gusta esta figura y porque la quiero seguir investigando, es que de momento lo único que he sacado en claro totalmente de Romero Esteo es que nunca voy a sacar en claro totalmente qué es lo que quiere transmitir. Ni la manera en la que lo quiere hacer. Es un ejercicio de literatura que yo nunca había concebido. Sí. También, como os ha dicho antes en las sesiones de esta mañana, porque y desde mi experiencia de que estoy terminando la universidad y de lo que yo he visto en la universidad, ¿no? Y lo que se nos daba como lo que va más allá, incluso en la Universidad de Salamanca, ha sido las vanguardias. Y ha sido como a nivel de literatura española, quizás lo que más allá que hemos visto ha sido Arrabal y El pánico. Entonces, ver que existen estas figuras, ver que existe otra manera de hacer las cosas, a mí me ha llamado la atención y es lo que a mí verdaderamente me gusta, el poder perderme
en algo, interpretarlo como un juego, como algo donde sumergirme. Y eso pero es que lo te va a hacer ganar. Exacto, te va a sí, hacer ganar, sí. que te va a dar Nuevos horizontes, nuevos horizontes. Sí, bueno, pues mira, a mí una cosa que me llamó la atención siempre y que realmente está ahí, ¿no? En el momento en que Miguel vuelve a Málaga, vuelve por motivos familiares, él realmente podía haber llegado con una gran frustración, porque viene a una capital de provincia. Málaga, la Málaga de entonces, del año 75, no es la Málaga de ahora. Entonces era un desierto cultural, es decir, pero realmente él viene. Pero él no viene con frustración. Ahora os contaré alguna anécdota que puede ser verdaderamente increíble, como va a dar un poco el espíritu de Miguel, ¿no? Cuando él llega a Málaga, viene como una figura contrastada en la historia de la literatura. Es decir, en los libros de Cou aparecía Miguel Romero Esteo dentro del movimiento cultural que se le adjudicaba. Él estaba, bueno, Luis Ramón, yo no soy profesor de literatura, pero esto sí que lo he buscado, lo he investigado, y como decíais en el debate, ¿no? Como decía en el debate, claro, Miguel estaba muy bien considerado. De Miguel se decía que en su obra no había antecedentes. ¿De qué escritor se puede decir que no hay antecedentes? Él estaba ya en la historia de la literatura. Él estaba considerado. Pero fíjate bien que yo creo que es uno de los pocos casos, me podéis corregir, yo vuelvo a repetir, yo no soy profesor de literaturas comparadas, yo realmente no me muevo en este mundo. Pero ¿qué escritor ha roto con su obra totalmente? Bueno, no totalmente. Una buena parte de lo que hay en Tartessos ya está en la grotescomaquia. Cuando él viene a Málaga, él trae, fijaros bien, un estilo literario totalmente hecho. Él trae un modelo teatral que también estaba hecho. Él es un gran ingeniero. La ingeniería teatral, no sé si hay mucha gente que la muevan como la movía Miguel. Pero al mismo tiempo, Miguel viene con un modelo intelectual verdaderamente sabio, que es el de la complejidad. A nivel de pensamiento, él, por ejemplo, escribe sobre Xenakis, el matemático, músico griego, y él aboga en el año 73, muchos lo quieren, algunos están llegando ahora al modelo de la complejidad. Hay filósofos que están llegando ahora. Bueno, pues en el año 73 él ya traía el modelo de la complejidad incorporado. Pero al mismo tiempo, Edgar Morin, el Diario de California, él ya lo trae y él aboga por el modelo de la complejidad. Pero cuando llega a Málaga, viene harto del teatro. Él pensaba que no iba a volver a escribir, fíjate. Yo estoy totalmente seguro que no quería escribir, de hecho no quería escribir teatro. Entonces él viene a Málaga y viene a su ciudad y vive en el Pintor Sorolla, Miramar, Bellavista, y tiene la playa y el mar a 200 metros. Entonces nosotros hemos visto, señalo a Maite y a mí, mi mujer y yo, hemos visto a Miguel con una camisa de cuadro que se compraba en el Corte Inglés, es un elemento propio de Miguel. Cuando tenía dinero iba al Corte Inglés y se compraba una camisa que daba igual porque era carísima, era de una marca francesa, una boutique francesa que se llamaba Façonnable. No sé si existe todavía, pero es que se iba a la playa con una camisa que le había costado un pastón. Un pastón. Y un bañador que hacía juego. Y lo veías por el paseo marítimo con la toalla, pero es que después se compró una tabla de surf inmensa, pero el pobre estuvo a punto de ahogarse. Se pegó una castaña con la tabla y estuvo a punto de ahogarse. Y ahí está la tabla en casa de Salvador Becerra,
porque se la regaló, porque no quería ni verla, claro. Entonces, Miguel vive junto al mar. Mirad, esto que parece una anécdota, los que habéis leído el Tartesso, me imagino que habrán muchos que lo hayan leído, fijaros bien que hay un juego de infancia en el que Onócopo, Urcaili y su hermano Araclo, los hermanos, y un negrazo de allí que siempre aparecen en sus obras, ¿no? Juegan con un caballo blanco, montan en un caballo blanco en las playas, que posiblemente sean las de Huelva, ¿no? Pero que son las playas de Tarteso. Y juegan y se divierten, y todo es fantástico, ahí no hay tragedia, ¿eh? Es una infancia feliz. Es decir, ¿qué ha ocurrido para que cuando viene Miguel a Málaga, fijaros bien, os estoy dando la clave, ¿no? Cuando viene Miguel a Málaga, se encuentra con el mar y con la playa. Por las mañanas los vemos ir a la playa, pero por las tardes nosotros siempre hemos salido a pasear, por las tardes porque vivíamos a 300, 400, 500, 800 metros de Miguel, y siempre nos lo encontrábamos, y siempre estaba sentado en un banco, mirando el mar al horizonte, los barcos, decía él que miraba los barcos, y a veces se comía un helado que compraba en uno de aquellos kioscos y se estaba comiendo. A veces estaban tan ensimismados que yo ni le hablaba, lo dejaba. Pero siempre, generalmente, nos uníamos, hablábamos y nos llevábamos todo el paseo marítimo en una eternidad hablando de filosofía y de antropología. ¿Qué ocurre entonces? Llega Málaga, la playa, los Verdiales. El primer año que está en Málaga me llama para irnos a los Verdiales. Y empieza a explicarme, pues yo la verdad es que no los conocía, y empieza a explicarme cómo funcionan los Verdiales. Y empieza a escribir un libro de musicología. Y empieza a averiguar los antecedentes, es decir, el origen de los Verdiales, dónde puede estar. Hay un libro precioso, agotado, que se llama Los Verdiales, no sé si algo más. Y bueno, ahí está. Yo llamo a los Verdiales los restos arqueológicos vivos, uno de los restos arqueológicos vivos. El término lo saqué de Derek Bickerton, que es un lingüista que a lo mejor conocéis, me imagino, ¿no? El que escribía sobre las lenguas criollas. Sí, ¿no? Bueno, pues él utilizaba el resto, es decir, el resto tal eran las lenguas criollas, eran las lenguas de los animales adiestrados, etc. Y yo le llamo a esto justo los restos arqueológicos vivos. ¿Por qué? Pues porque Miguel los vivía, es decir, Miguel no se trataba de que investigaran los libros, él pateaba la Sierra de las Nieves, porque en la Sierra de las Nieves y en los Pinsapos encontraba otros restos vivos de aquel periodo de iberos, de Tartesio, etcétera, ¿no? Y él pateaba los montes, es decir, y se buscaba un alumno que lo llevara porque él no tenía coche ni conducía. Y se buscaba un alumno que lo llevara a los dólmenes de tal. Esto se encuentra Miguel en Málaga. Fijaros porque es verdaderamente increíble. Hay una red, hay una trama que no es conceptual, que es vital, que es algo que yo estoy viviendo, yo digo Miguel, claro. Es decir, que realmente lo pone en contacto directo con una civilización absolutamente antigua. Y que cuando él la descubre, cuando él buscando el origen de los Verdiales se enfrenta a Tarteso, se da cuenta, esto es una civilización brillante. Y además tuvo la mente, se sabía situar, ¿eh? Tenía una intuición increíble para situarse en el sitio justo. O sea, hay un elemento de fascinación a la hora de crear Tarteso. Sí, sí, y de emoción profunda. Sí. Yo creo que eso fue lo que produjo el salto, la ruptura, una quiebra. Yo digo en algún momento, y así he tomado nota y espero meterlo, porque esas notas eran para aquí, no he leído ninguna, pero espero meterlo en el ensayo, ¿no? Espero incorporarlo al ensayo que ya está listo o casi listo. Él lograba concluir una especie... Bueno, él tenía carpetas con notas y con información sobre Verdiales, sobre Tarteso, sobre Iberos, sobre tal. Pero yo estoy convencido de que él tenía un blog de notas. Cuando digo blog de notas, lo digo en un sentido figurado, no el blog físico, tal, ¿no? Sino un blog mental. Había una parte en su cerebro que tenía un blog con todo aquello que estaba viviendo. No era que leyera, él no estaba leyendo ya solo sobre Tarteso, sino que estaba viviendo
viviendo. Y ese blog no era más que la memoria. La memoria, si vosotros habéis trabajado sobre ella, si habéis pensado, si habéis leído, la memoria está dispersa por todo el cerebro. No existe un bloque. Cuando hablo de blog, no de nota. Esto ya lo habían dicho, por ejemplo, Semir Seki, cuando estudió la percepción visual, sabía que la percepción visual depende de no sé cuántos centros, uno para el color, otro para el movimiento, para la profundidad, etcétera. Y, por ejemplo, puede ocurrir que falle uno de ellos y que, pues que no veas en color, veas en blanco y negro, ¿no? Entonces, la memoria de Miguel, yo estoy convencido de que era una memoria dispersa y que el trabajo se hizo a nivel de inconsciente, fue en su propia memoria. Cuando hubo un gran salto de emoción o de casualidad, que ahora hablaremos también de la casualidad, yo creo que todos los materiales que había reunido se fueron organizando, reorganizando, se fueron reordenando para producir algo que era absolutamente novedoso. Y claro, también lo que le lleva a buscar todo lo que le está ocurriendo personalmente, todo lo que se está viviendo dentro, también te lleva a buscar si tú llegas aborreciendo la grotescomaquia, sí, estás viviendo algo nuevo realmente, ¿no? Tienes que buscar una forma nueva de plasmarlo, de llevarlo al papel. También es lo que puede explicar un poco la novedad que supone Tartessos, en ese sentido. Bueno, eso, entre otras cosas. Pero Miguel es que era un hombre de una capacidad de riesgo increíble. Es decir, tú no lo podías. Yo en aquel momento, fijaros bien que yo me pasé 5 años en que él me llamaba a la casa, vente, porque tenía que estar cuidando a la madre, que era una señora mayor, que estaba enferma, y la hermana que tenía un problema serio, mental, ¿no? Y entonces estaba desesperado y me llamaba, vente. Entonces nos tomábamos una cerveza, él se pasó periódicamente hablándome de Tartessos, de las civilizaciones ibéricas, de tal, años, van del 75 al 80, 81. Yo de verdad, yo no podía imaginarme que pudiera escribir una obra de ese calibre. No me lo podía, no entraba. Pedro no entraba en los cálculos, ¿cómo te diría?, rigurosos, racionales, plausibles, ¿no? Sí. Eso nada más que podía ocurrir a él y a los grandes genios, ¿no? No cabía de otra manera, sí, yo creo. A mí me ha ocurrido también, ¿no?, el hecho de que, a ver, yo primeramente no era capaz de concebir hasta hace 1 año y medio o 2 que una obra de teatro tuviese 430 páginas. Yo no era capaz de concebir eso, pero ya no solo eso, sino la manera en que está escrito, en la manera en la que todo depende de todo, cómo conforma un espacio dramático con una lengua tartésica. También es un ejercicio filológico, ¿no? Sí. El hecho de tener una lengua tartésica, que el castellano no aparezca hasta la liturgia 11, son cosas que se plantean cosas muy interesantes, cosas que no se ven. Claro. Y que cuesta ver a día de hoy también. Son cosas que, bueno, no me imagino a autores hoy día proponiendo no presentar el español hasta 20 minutos de representación. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido yo también me fascina el hecho de que se pueda hacer teatro así. Es algo que ¿Y las acotaciones? Que a ti tanto tan interesa. ¿Y las acotaciones? Increíble. Es un libro ya autónomo. Todas las acotaciones de Miguel son un libro autónomo. En las acotaciones, bueno, uno tiende a ser, debería ser... ser lo más escueto posible, dejarlo claro. Sin embargo, son obras literarias de una profundidad increíble. Los parlamentos... Y de una riqueza léxica también. Es un ejercicio poético, incluso. Sí. A mí me lo parece. Eso te iba a decir. En los parlamentos... Yo creo que existen algunos de los poemas más bellos que hay en la historia de la literatura. Esto que estoy diciendo es una barbaridad, perdonadme. Es que lo he querido mucho, es que además me entusiasman, de verdad. Lo hicimos en Málaga, ¿te acuerdas, Rafa?
de la literatura, claro, claro, pero es que en los parlamentos, por ejemplo, la Oda a la muerte de Onócopo es uno de los poemas más bellos que yo he leído. Las metáforas, que son las metáforas más sencillas, más rupestres que se pueden encontrar, son bellísimas. Son bellísimas, es impresionante. Entonces, bueno, realmente esto es verdad, es decir, esto puede sorprender a cualquiera. Antes de que se nos olvide, Pedro, esto es muy importante, antes de que se nos olvide, es que Miguel decía, bueno, a nivel de trama, la obra, bueno, puede medio funcionar, sí. ¿Qué va? Bueno, no, pero hay algo con lo que estaba loco de contento, lo decía en primera persona, pero hay algo que es lo que a mí realmente me entusiasma. Y lo que me entusiasmaba era la creación de una lengua. La creación de una lengua. Él recrea la lengua tartesia. Recrea la lengua. Es lo que dice, lo que acaba de decir él. Yo creo la tercera parte de la obra está escrita con coros, con... Sí, diría ¿Sí? que... Bueno, las primeras 11 liturgias son completamente la secuencia de los coros, claro, los cantos. Los coros, y están en lengua tartesia. Y sí, luego al final es cuando más presencia diría que tiene sí. la música compuesta por él también, claro. Yo no soy experto en teatro, me perdonáis. Y vosotros sí. Yo cuando he escuchado hablar de realismo me he quedado alucinado. Digo, ¿dónde vengo? ¿No? Es tremendo. Es tremendo. Si yo no sé nada. Yo ya casi no sé lo que es el realismo. Bueno, pues fijaros bien, Peter Brook es uno de los que había metido lenguas extrañas en sus obras y se las compuso un poeta. Pero es que Peter Brook viene a Málaga, al Festival Internacional de Teatro, y Miguel le regala un disco que había comprado en Estados Unidos, que era un disco sobre música de ballena. Y Peter Brook lo utiliza en uno de sus grandes espectáculos en Alemania. No sé si vosotros lo habríais visto, si tal, pero mete el disco de ballena en el gran espectáculo que había montado. ¿Cuál era? No lo sé, pero él venía entusiasmado a Málaga. Él cuando volvió me decía que había escuchado cómo había quedado, que le había quedado fantástico, y que todo el mundo cuando llegó los saludaban y decía profesor Romeo, profesor Romeo. Y entonces, claro, todos los actores, tramoyistas, directores, todo el mundo eran alucinados con Miguel Romero, ¿no? Porque era el que había proporcionado, y él Peter Brook no lo escondió, ¿no? No sé qué espectáculo era, pero el disco de las ballenas se lo llevó de Málaga y lo utilizó en un espectáculo, según me contó él, ¿no? Según me contó Miguel, la creación de la lengua es una gran obra de arte. Sí, es un... Ritmo, musicalidad. Sí, porque además, y es algo de lo que ya se ha investigado, que además es un ejercicio de crear una lengua, pero cuando tiene que componer, rimar, todo eso lo hace siguiendo procedimientos del castellano. Entonces no es que no me voy a inventar y lo voy a hacer como yo quiera, no, lo voy a hacer siguiendo otra lengua, los procedimientos de otra lengua. Entonces es para mí un doble mérito, un doble ejercicio que hay de creación ahí. Sí. Esta tarde tenemos la oportunidad de escuchar a Passetti y a su pareja, Laura, hablando sobre la música, y posiblemente Laura cante, o el propio Lourdes y Passetti posiblemente canten y lo podéis escuchar. Mirad, hace como 3 o 4 años hablaron sobre la música en el teatro de Miguel Romero Esteo, en una de estas jornadas de otoño, cuando empezaron a hacer y establecieron una pauta. Ella empezó a cantar, él le acompañó. A mí se me cayeron 2 lágrimas que eran como los limones y las naranjas del Tartessos, ¿no? Era increíble. Es decir, porque una cosa es que tú las veas allí, otra cosa es que
que la escuches, que la oigas, que te la canten, que te la bailen, como un minueto, como un tal. Es verdaderamente increíble. Es decir, Miguel no era un gran músico, no. No nos podemos engañar. Pero las canciones de toda su obra las componía él, y las del Tarteso las compone él. Y es lo que dice Pedro, es decir, la lengua tartesia te obliga a leerla, tú te obligas a leerla, los coros son absolutamente musicales. La lengua de Miguel es muy musical. Es muy musical. Sí, pero no bueno, en Tartesos yo creo que es donde más se nota, pero es algo que recorre toda la producción de Romero Esteo, el hecho de que en cualquier obra, ya no solo por ejemplo las acotaciones, ¿no? Sobre todo, ¿no? El hecho de un lenguaje rimado, sino en los diálogos se puede apreciar, aunque no haya música de fondo, aunque no se puede apreciar un ritmo marcado. Más que un diálogo es yo las veces que lo he interpretado, hay veces que yo leyendo he dicho, ¿no? Leyendo para mí tranquilamente, he dicho esto como la poesía, ¿no? Que se tiene que leer en voz alta. Hay obras, y creo que Tarteso es una obra que, aunque sea en tartésico lo que tengas que leer, la tienes que leer en voz alta, porque es cuando de verdad vas a disfrutarla por el simple hecho de que lo que estás recitando tiene un ritmo, tiene un tono, y no es algo que puedas leer... La musicalidad de la poesía. Exacto, claro. La poesía no se puede leer en silencio porque no te enteras de la mitad, pues Tarteso es igual. Yo todavía no sé si Miguel fue un gran autor teatral porque era un gran pensador, si era un gran pensador porque era un gran poeta, o al revés, o cómo se componía, pero era un hombre que sabía moverse muy bien entre los márgenes, ¿no? Eso sí. Era una habilidad pasmosa para moverse entre los márgenes y para que su pensamiento fuera poético. Él me decía a mí que yo era un pensador, además me decía que si yo fuera alemán y me llamara en vez de Juan, me llamara tal, que me estarían leyendo en no sé dónde, pero no. El problema no era ese, el problema era que él tenía una capacidad pasmosa, como he dicho antes, para situarse. Él se sitúa en la grotescomaquia cuando nadie está haciendo tal. Se tal en la tragedia cuando todos están abandonando y tal. Tiene una intuición para los temas verdaderamente increíbles. Y él era un pensador de gran rigor. Esto no creo que lo sepa, bueno, no lo sé, que lo conozca bien evidentemente, ¿no? Pero basta con leer los artículos de periódicos. Es que él introduce a Edgar Morin en España, antes a Senaki lo introduce en el Nuevo Diario cuando escribe, es decir, sus reseñas periodísticas son increíbles. Entonces, bueno, realmente está haciendo una gran obra. Si os parece ir cerrando, sí. Cuando queráis. Yo ya cerré hace tiempo las notas. Yo igual. Nada. Pues, y él igual. O sea que tenéis preguntas, comentarios y demás. Y si no tenéis preguntas, seguimos. Yo estoy dispuesto a que nos den, decía, las 12, la 1 y las 2, ¿no? Perfecto, nosotros escuchamos. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí. Si quieres lo digo así. Pero si están grabando... Sí, sí, mejor. Muchísimas gracias a ambos para empezar. Yo he aprendido muchísimo y de hecho ha habido algo ahí artístico en sí mismo que a mí me ha gustado mucho, y esa conexión generacional y esa capacidad la aplaudo y la agradezco. Yo soy una ignorante del trabajo de Miguel Romero Esteo. Tengo la desfachatez de decirlo. Me he acercado a algunas de sus obras, las he trabajado algunos de sus textos, pero estoy aprendiendo, por eso me he matriculado en este congreso. De la parte que me toca, el tema de la sonoridad del texto es un elemento que me ha gustado mucho que habéis expuesto, y ese concepto de poética, de que es una lectura que hay que hacer en voz alta, que pocas veces cuando uno lee teatro se plantea esa necesidad que pide imperiosamente desde el texto. Y me ha interesado mucho que lo hayáis dicho. Vuelvo a decir, peco de ignorante y de osado. No. Luego hay otra cosa que me gustaría, de la
obra que yo conozco, que no es Tartesso, que me gustaría también exponer como pregunta, evidentemente, que es hasta qué punto también tiene una concepción de lo que es la parte que me toca, una concepción corporal de algunos de sus personajes, es decir, abarca desde la escritura teatral diferentes facetas y disciplinas que afectan a la concepción escénica. Por eso a lo mejor tanto didascalias como acotaciones vienen con una riqueza que quien lee parece que no sabe cómo montar aquello, porque viene con un sello muy potente. Y luego una reflexión que me acaba de generar esta ponencia, y que la expongo sin tener más que dudas, es por qué esa faceta cuando dice usted de repente se vacía, ¿no? Ese mirar al mar, ver barcos, a mí, yo soy isleña y me suena un poco, necesito vaciarme de algo para buscar otro destino. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, yo pienso en Picasso y no me sorprende, o sí me sorprende, o me he acostumbrado a que no me sorprenda? ¿Cómo puede tener una trayectoria donde uno ve una obra inicial, un boceto, o ve un periodo rosa, azul, lo que sea, o llega a Aviñón, a las señoritas de Aviñón, y no me sorprende tanto como encontrar esto en literatura o en dramática? ¿Por qué? Porque el perfil de quien escribe no es como que hay un estilo más constante, o por ignorancia. Es una cosa que me ha surgido un pensamiento y lo he puesto en voz alta. Sí, me parece muy bien, me parece muy bien. Mira, la primera parte, y Pedro que te conteste, la primera parte es algo que a mí siempre también me ha encantado, por ejemplo, en el Tartesso. En el Tartesso, nosotros lo hemos expuesto como libro, pero evidentemente el Tartesso es un gran espectáculo, si alguien se atreviera. Y ha habido varias veces que han estado a punto de, el ministerio francés, cuando había un ministro socialista que había estado en Chile y que era muy conocido, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Cómo? Ya, claro. Ah, ya, es verdad, es verdad. Sí, pues él propuso montar el Tartesso. Le mandó una oferta al gobierno español y se negaron. Y entonces era un gobierno inteligente y socialista, pero bueno, se negaron. No. Después intentaron montarlo cuando Sevilla fue sede de la Expo. Y se negaron. Y Miguel Narro creo que lo iba a montar. Se negaron. Y entonces, en vez de la obra de Miguel, Tartesso pusieron, y hay anécdotas muy divertidas, cuando él fue a la Junta de Andalucía a vender su proyecto. Hay anécdotas que después las cuento si queréis. Se negaron. Es decir, pero nosotros lo hemos visto como obra. Pero como libro, de verdad, yo te puedo asegurar, porque he hecho como no sé cuántas lecturas y he ido anotando. Mi ejemplar, tengo 2 ejemplares de Tartesso, pero uno de ellos está totalmente deslomado, roto, con lápiz escrito, notas, no sé cuándo tal, está como mordido, tal, con rabia, porque él acababa de morir. La última lectura él acababa de morir y yo pensé que tenía que hacerle un homenaje al amigo. Pero es música desde la primera aparición hasta la última. Es musical. Si yo creo que no solo es un gran espectáculo, yo creo que es como una gran ópera. Os podéis quedar con la idea. Quitármela, ¿no? Bien, parece como una gran ópera wagneriana, ¿no? ¿Sí? Es que es enorme, es algo inmenso. Mirar, la parafernalia estaba escrita, era una obra sobre la cocina, estaba hecha en una cocina. Entonces, pero en la parafernalia, los cocineros, el teatro ya era sagrado, y había una procesión, no sé si lo encontraré porque... Ah, mira, aquí está. Entonces, lo que pasa es que me ha caído una lágrima y no veo. Mira, en la parafernalia hay una procesión en la que van recitando. Esta es la fiesta de la luz, los ritos del amor.
y la misericordia y la piedad, como casi no veo, y la consolación. Fíjate bien porque es prácticamente teatro sagrado. La parafernalia, que es una grotescomaquia y que es terrorífica, es algo que funciona como un elemento sagrado. Y la viuda del que ha muerto hace una intervención que es impresionante sobre la soledad. Estoy sola en el mundo, el universo no me responde, el silencio no sé cuánto. Y al final termina diciendo, sola, desolada, como una arenque o algo por el estilo, ¿no? Era un pescado de estos secos, ¿no? Como no sé cuánto. Y dice, joder, ¿cómo es posible que un hombre con la sensibilidad que ha compuesto la parrafada de la viuda termine diciendo, lo tenía por aquí apuntado, no es un arenque, pero es algo como una anchoa, no llega ni a Mojama. Entonces, claro, era impresionante, pero esta era la musicalidad. Pero en el Tarteso es que la procesión son los diáconos que van con campanillas en los tobillos, llevan una vara en la que llevan también campanillas que suenan. Entonces, todo desde el principio es musicalidad. Y hay una luz que entra desde arriba, porque esto se da mucho en la obra de Miguel. Es una luz cenital que va alumbrando y que va marcando una luz frente a la oscuridad. El ambiente es oscuro, pero es una basílica, no es una cocina. Ese es lo sagrado, ese es el origen. Esos son los orígenes en la obra de Miguel. Es decir, las tinieblas, el abismo. Es que él encuentra una civilización brillante que termina desapareciendo. O sea, la obra de Miguel, yo lo tengo al final y lo escribí en mi ensayo, es el final, no me lo copiéis, por favor. Era una liturgia, decía él, era una liturgia a la destrucción y a la muerte. Era una liturgia a la destrucción y a la muerte. Claro, es una civilización que desaparece. ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer? Entonces, él le da todos los elementos trágicos, porque hay celos, hay luchas contra las autoridades religiosas, pero en el final es Onóspoco que muere, que lo destruyen, que lo matan. Y es los hermanos, el padre que haya muerto. La ausencia del padre, que es un tema increíble en Miguel Romero, porque si conocierais la ausencia del padre, lo mismo hinchabais de reír, pero porque yo me reí el día que me dijo, cuando me enteré de lo que hablaba de la ausencia del padre. Pero realmente impresionante. Bueno, yo quería ir más por la segunda parte de lo que has dicho sobre Picasso y... Sí. Creo que en Picasso no sé, pero creo que yo sí puedo entender lo que... Y creo que lo que ha dicho Juan, lo que ha querido decir Juan, ¿no? De que cuando Romero Esteo vuelve, se encuentra todo y le abre a otros horizontes, otras ambiciones. Creo que es algo muy relacionado con los autores de poesía, porque yo pienso que, ¿no? Y él mismo lo decía, que él escribía teatro por casualidad, que él lo que quería era escribir poesía. A mí me pasa un poco al revés. Entonces, yo lo puedo entender. Creo que cuando escribes poesía hay algo que te llama irrefrenablemente a tu origen, a tu casa, y a mí me pasa también. Publicado solo tengo un poema, pero escritos tropecientos, y todos son irremediablemente andaluces. Todos se basan en mi tierra, en mi experiencia, en mi familia. Entonces puedo entender perfectamente que Romero Esteo quiera buscar ese origen, y también se puede ver en otros pintores. Creo que es algo también irremediablemente andaluz, el querer buscar en tu tierra tu origen, tú mismo. Julio Romero de Torres, por ejemplo, es un autor, un pintor que se puede ver, ¿no? Sigue una línea, ¿no? Sigue una misma línea de producción, y creo que la poesía andaluza y el arte andaluz tiene esa, digamos, intento de continuidad, intento de
siempre seguir una línea más, ¿sabes? Una obra mucho más compacta, mucho más cercana entre sí a lo que otras propuestas pueden ofrecer. Antes de que se me olvide, me gustaba lo que habías dicho como insular, ¿no? Yo había una de las notas que había tomado, hablaba de que Miguel se enfrentaba, joder, digo Miguel, yo ya no he hablado de Romero Esteo. Miguel había hablado, siempre yo creo que tenía un vacío. En el momento en que él llega a Málaga, su vacío, un vacío existencial profundo. Él habla de abismos, de tinieblas, las aguas originarias, el océano. ¿Sí? Hasta hace poco, bueno, yo he oído hablar una tesis aquí, bueno, que ya lleva tiempo, que es un tsunami el que termina con yo no me lo creo, si están en el Guadalquivir o están en alguno de los ríos de Huelva, una crecida tampoco es tan rara, la hemos visto en Málaga con un río que nunca lleva agua, que parecía el Ebro, bueno, pues realmente tampoco era raro, ¿no? Tampoco era raro. Y además no es raro por una razón, por el tema del diluvio. No tengo tiempo ni voy a hablar de esto, pero evidentemente el diluvio se da en muchas culturas. No se da solo en la Biblia, en la leyenda de Gilgamesh, en África, en Australia. El diluvio universal es algo que funciona generalmente. Yo me dediqué a la antropología, escribí un libro sobre el origen de las religiones y lo he visto en no sé cuántas religiones. Entonces, el agua que te inunda, que te destruye, también que te purifica, ¿no? En este caso era la destrucción, pero el pasaje último, yo creo que puedo desvelar la obra, ¿no? El pasaje último de Airborusa, la que era mentora y la que cuidaba a los príncipes, ¿no? Lloraba porque estaba lloviendo tanto que pensaba que ya no podría, no volveré a Malaca, no volveré a la isla de las Cañas, no volveré. Entonces, bueno, es el vacío. Una de las notas que tenía ahí decía, un vacío que se llena con una urdimbre de lenguaje, creo que escribí. Como lo he cerrado, pues no lo he dicho, pero ahora me sirve la isla, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, sí. Yo miro ahora. Gracias. Bueno, no es una pregunta, es un comentario. Sí. Espero que se entienda bien por qué lo cuento. A mí me ha interesado mucho el diálogo. Los diálogos intergeneracionales son siempre muy interesantes, porque siempre hay también unas coincidencias, es decir, esta dificultad de entender una primera lectura, etc. Pero me ha interesado mucho tres conceptos que ha utilizado Juan, el de ingeniería teatral. Normalmente se habla de arquitectura teatral, pero ingeniería teatral me parece que es muy pertinente en el caso de Miguel Romero Esteo. El modelo de la complejidad, porque sí que creo que esto es realmente está en el proyecto que tenía Miguel, el modelo de la complejidad. Y luego me ha fascinado el método de la amistad. O sea, el método de la amistad para entrar en el conocimiento de la obra me parece que es estupendo. Y yo no puedo decir que fui amigo de Miguel, lo conocí gracias a Rafa Torán. Quizá nos vimos 4 o 5 veces con Miguel, no más, sí. O sea, no más. Y siempre tuve la sensación de que en el fondo, lo que era un enorme poeta. Sí. A mí me parecía que era un enorme poeta que estaba fascinado por una cosa que también yo había encontrado en otro autor, en un autor catalán, Joan Brossa, que era un enorme poeta, pero que de pronto un día se pone a escribir teatro. Y entonces yo le preguntaba, ¿por qué escribes teatro? Y además escribes un teatro que no se va a poder representar, o se representará muy dificultosamente. Y entonces yo siempre me decía, es que es como poner el poema de pie. O sea, lo haces físico, lo haces real, ¿no? Y a mí me parecía que Miguel había algo de esto. Pero la anécdota que quería contar iba un poco en relación con algo que has dicho, Juan, de que
a pesar de que no tenía el reconocimiento suficiente, sí que había una especie de reconocimiento subterráneo, oculto, que estaba allí. Y yo me encontré, por casualidades de la vida, en el año 2008, en la eventualidad de... yo formaba parte de los jurados de los premios nacionales organizados por el Ministerio. Yo iba en representación del Instituto de Estudios Catalanes, y por tanto se suponía que yo iba en representación de la literatura catalana y a proponer autores catalanes. Pero aquel año, el 2008, realmente no había ninguna propuesta catalana a hacer que fuese de la categoría como para que pudiera aspirar al premio nacional. Y sin haberlo pensado, mientras estábamos discutiendo, era un jurado que había como quizá 15 o más personas, porque hay representantes de distintas zonas lingüísticas, del País Vasco, catalán, etc. Y sin haberlo pensado, no salía ningún nombre. Se discutía, se hablaba de este, se hablaba del otro y tal, y de pronto se me ocurrió, ¿y por qué no le damos el premio a Miguel Romero Osteo? Y fue realmente la sensación que tuve de haber tocado no sé, una cosa sensible, una cosa que es mágica, porque se produjo un silencio y hubo un acuerdo inmediato. Todo el mundo dijo, sí, El nacional de la está muy crítica. bien. Y entonces en el 2008 le dieron el premio nacional y digamos, la mecánica interna fue esta, ¿no? Y yo, por casualidad, realmente hice esta propuesta, porque no tenía una propuesta de otro autor catalán y porque tampoco salía ningún nombre relevante. Y se me ocurrió esto. Yo la sensación que tenía de Miguel Romero, yo no soy un experto de Miguel, he leído muy pocas de sus obras, pero la sensación que yo siempre he tenido es que es un gigante. Un gigante. Antes ha salido, creo, no sé de quién, la cosa wagneriana, es como Wagner, más grande. O sea, yo creo que es un gigante como poeta, un gigante jugando con la música, no solo de las palabras, sino también del cuerpo, de la arquitectura teatral. Y bueno, aquí está. Yo creo que si ahora él levantase la cabeza, se lo pasaría pipa, sabiendo que estamos hablando de él y diciendo todas estas cosas, se reiría mucho seguramente, y nos reñiría también, manifestaría muchos desacuerdos con todos los que decimos, pero es uno de los grandes. Y solo quería subrayar esto, que ya estaba la cosa preparada, porque había una especie de reconocimiento implícito de que él no tenía el reconocimiento, no había tenido el reconocimiento que se merecía. Y se produce este hecho casual y todo el mundo se puso de acuerdo en cuestión de segundos y sí, pues ya está, no hizo falta ni votar. O sea, fue por consenso. Sí, consenso. Además, después hubo quien protestó. Oye, que me alegro mucho. Tú sabes que creo que el año antes yo lo había propuesto. Bueno, yo fui el que lo promoví, movimos cositas en Málaga y lo propusimos al Cervantes. Tú no sé si lo sabías. Bueno, pues lo propusimos al Cervantes y no se lo dieron. Entonces, bueno, después le cayó el Nacional, tampoco estaba mal, ¿no? Y después le cayó el de Andalucía. Y bueno, pues era dinero que le venía de escándalo. Miguel ha pasado época de poder gastar y movernos a todos los amigos y hacer tal, pero también tenía momentos. Yo le he tenido que buscar una conferencia en un instituto para que pudiera comer, porque nada más que tenía latas de sardina y compraba pan por la mañana y esa era su comida. Entonces, ¿qué tenemos que ir cortando? claro, cuando queráis, yo... No, acaba. No, que realmente Miguel era un poco contrario. Cuando tú estabas diciendo, porque él era un hombre que se relacionaba muy bien, daba gritos, hacía no sé cuánto, era un espectáculo, pero también era muy huraño. Cuando a alguien no le caía bien, no abría la boca. No había manera. Si yo, por ejemplo, preguntarle un día, oye, ¿qué te parece fulanito? No me gusta nada porque tiene la cara redonda y la cara redonda es de niña. Esto no funciona no sé cuánto. Y bueno, era un poco raro. Digo esto que estoy diciendo cara de niña, pero...
Claro, podría decir lo contrario, ¿no? Pero realmente pero es que esa persona no entraba en su ámbito y después, claro, la gente llegaba a su casa y no le abría, no hablaba, no... Era huraño, pero sin embargo no era su natural, no era su natural. Es decir, yo por ejemplo cuando iba en el autobús y lo veía en la parada, porque estaba una parada, la inmediatamente posterior a la mía, a mí me entraba mucha alegría porque él entraba y ya hablábamos, pero hablaba a gritos y decía barbaridades. Mi mujer cuando se lo encontraba en el autobús le temía, porque eran barbaridades, ¿no? Y entonces, bueno, pero es que era genial. Tú lo has dicho muy bien, era un auténtico gigante, sí. Yo lo digo como amigo, y porque lo quiero mucho, pero realmente era muy grande, sí, como persona, como escritor. Bueno. Hay que irse a comer y eso, un poquito por colación, por lo que has dicho además, os informo, efectivamente el libro de los verdiales ya no se va a encontrar, pero sí podéis tenerlo si queréis, porque la Romero Esteo tenemos un fondo y ahí hemos guardado ejemplares. Entonces, únicamente las personas que estéis muy interesadas en el libro os lo podemos conseguir. También podemos conseguir algunos que tenemos muy poco, pero si se publicaron las 30 partituras que Romero Esteo compuso. Entonces hay un libro que se llama Sónico, que está dedicado a sus 30 partituras y otras partituras que otros músicos de vanguardia malagueños le compusieron en su honor. Pero esas 30 partituras son, como muy bien ha dicho Juan Gavilán, son partituras musicalmente muy sencillas. ¿Por qué? Porque él escribía para las obras de teatro y sabía que quienes iban a interpretarla eran actores, no eran músicos profesionales, eran actores. Entonces eran composiciones sencillas. Eso es un poco por ahí. Con respecto a lo de la Expo 92, es que Miguel, la obra del Tarteso, dura exactamente, son 16 horas. Él hizo una adaptación que le pidieron en la Expo 92 porque se iba a representar para cerrar, para clausurar la Expo, y era el último día. Y él hizo una adaptación. Esa adaptación dura 3 horas y media el primer acto, la primera parte, y 3 horas la segunda. Es decir, 6 horas y media, creo que era, o cerca de 7, no recuerdo. Tengo esa adaptación, la tengo, y además está minutada por él mismo. Es decir, que lo de las 7 horas de representación era tal cual. Fijaros, una producción inmensa, con cantidad de músicos, coros, actores, no sé, un dineral horroroso para una función un día, para clausurar. En mitad de todo ese proceso de producción se produjo una disputa y Miguel dijo, me voy, fuera, no se hace. Y se fue. Le tuvieron que pagar un porcentaje de los derechos, no sé qué, y entonces en su lugar se hizo un espectáculo de copla que se llamó Azabache. Así que, fijaros, de Romero Esteo y el Tarteso a Azabache, a la copla. Es decir, esto es Andalucía, esto es un poco lo que nos tocó. Esto fue un poco lo que nos tocó. Bueno, y ya lo último que quiero decir, en el diseño que han hecho estupendamente académico Miguel Palacio y Isabel Rey, fijaros que esta tarde tenemos a Lourdes y a Lourdes Martín y a Luis Pachetti. Lourdes soprano y Luis Pachetti es tenor. Son cantantes líricos. Y entonces, cuando conocieron a Romero Esteo y empezaron a estudiar el teatro de la grotescomaquia, se dieron cuenta de una cosa que los críticos en los años 70 en Madrid no se dieron cuenta, que es que Miguel componía siguiendo partituras musicales, estructuras de música, de composición musical. Y entonces los actores, si os fijáis en la didascalia, tienen diferentes anotaciones que son términos musicológicos. Y entonces marca el tempo, marca el tono, marca la velocidad, marca incluso la clave en la que tiene que estar el actor. Luego cada actor tiene una línea musical en la que tiene que seguir. Ellos se dieron cuenta de eso y esta tarde os van a hablar de esa historia. Sin embargo, la crítica madrileña le tenía muchas ganas porque Miguel llegó a Madrid cortando cabezas con el realismo y todo eso, pero bueno, al margen de esa anécdota, los críticos lo putearon, lo criticaron mucho por el ripio, porque corazón rima con melón, y esa simpleza, y entonces descalificaban toda una obra y la crítica se remetía nada más que a este autor del ripio, cuando fueron incapaces de ver
el barroco que existía en toda la complejidad de su obra. Y el valor de los ripios. Entonces, bueno, perdón por esta intervención, pero era por continuar. No, Muchísimas gracias.